El Vaticano se despertó aquella mañana con un silencio inusual, distinto del litúrgico de los días de oración. Las primeras luces del alba se filtraban a través de las ventanas decoradas con mosaicos, pero el calor del sol parecía débil, casi temeroso. Los cipreses que bordean los paseos guardaban silencio, e incluso el murmullo de las fuentes parecía contener la respiración. En los pasillos del Palacio Apostólico, el corazón de la institución más antigua del cristianismo, latía a un ritmo incierto. El Papa Francisco estaba a punto de cruzar el umbral de la eternidad. Sus respiraciones, antaño profundas y centradas, eran ya tenues. La voz, que había consolado a pueblos y guías espirituales, se había reducido a un hilo de sonido. Sus manos, habitualmente firmes al impartir la bendición, temblaban sobre la sábana inmaculada de la cama. Pero, a pesar del cuerpo fatigado, su espíritu se mantenía vigilante. De pronto, abrió los ojos y pronunció palabras que dejaron atónitos a los presentes. No pidió un confesionario ni una última homilía. Solo solicitó volver a tener junto a sí a su amigo fiel, su perro. «Traigan a mi perro, Estrabón», dijo con voz débil. La audiencia, compuesta por médicos, cardenales y asistentes, quedó paralizada. Nadie había visto jamás al Papa dar una orden así en un momento tan solemne. Estrabón había aparecido 6 años antes en los jardines vaticanos, delgado, cojeando y sin collar. El personal de seguridad pensó en alejarlo, sugiriendo la intervención del servicio veterinario, pero Jorge Mario Bergoglio, en aquel primer paseo, lo detuvo con una mirada penetrante. En español había pronunciado «¿Está bien?», como invitándolo a acercarse. El perro, asustado pero curioso, cobró valor y movió una pata hacia él. Desde ese instante, el Papa Francisco lo llamó Estrabón, convirtiendo en un nombre italiano aquel sonido amable. La primera pregunta que dirigió al cachorro afligido fue precisamente «¿Estás bien?», y en esas 2 palabras nació un vínculo indisoluble. El pontificado del Papa se convirtió, en sus horas de paseo, también en la historia de 2 soledades que se encontraban. Un hombre y un perro, ambos sobrevivientes de heridas invisibles. Estrabón, con su pelaje espeso color de miel, se convirtió en la presencia silenciosa junto al sucesor de Pedro. Sin ninguna foto oficial, sin campaña mediática, su relación permaneció como un secreto guardado entre los olivos y los senderos de piedra antigua. Cada mañana, antes de recibir a embajadores y fieles, Francisco bajaba al patio interior. Estrabón lo esperaba bajo la copa de un olivo centenario, como si comprendiera la importancia de ese encuentro cotidiano. El perro nunca ladraba, ni buscaba caricias ostentosas. Se limitaba a sentarse a su lado, en silencio, con la mirada fija en el hombre que le había salvado la vida. Entre esos 2 espíritus se desarrolló un diálogo hecho de gestos y miradas. El Papa acariciaba su manto liso e inspiraba un suspiro más profundo. Estrabón, a cambio, ofrecía su compañía incondicional, un refugio silencioso en las horas sombrías. Cuando Bergoglio anunciaba reformas audaces o enfrentaba crisis internacionales, durante las noches de insomnio, siempre volvía a ese patio, sabiendo que allí encontraría consuelo en el hocico reconfortante de su compañero. Los últimos días, sin embargo, se habían teñido de tristeza. El Papa, consumido por dolores que nada podía aliviar, veía los pasillos del palacio convertirse en una prisión dorada. Los médicos, preocupados, intervenían con fármacos cada vez más potentes. Francisco, en el silencio de la habitación, rememoraba las manos de los desheredados que había encontrado, a los niños rechazados por las sociedades acomodadas, pero sobre todo al perro que lo miraba con ojos exentos de juicio.
Estrabón seguía durmiendo en el jardín, a la sombra de aquel mismo olivo, pero la noticia de la petición papal había conmocionado todos los protocolos. Mientras los cardenales debatían, Estrabón permanecía ajeno a la urgencia del momento, acurrucado sobre el musgo entre las raíces nudosas. Cuando los guardias despejaron el paso hasta el patio, Estrabón despertó. El estruendo de la puerta al abrirse lo hizo incorporarse de un salto. Un silencio solemne acompañó su avance. No vaciló, no se detuvo, como si lo guiara un llamado interior. Corría sobre guijarros milenarios, atravesando el claustro, penetrando en las salas decoradas con frescos, hasta situarse ante el lugar del último suspiro. Dentro, Francisco yacía tendido, los rasgos afilados por el sufrimiento. Sin embargo, sus ojos se encendieron al ver a Estrabón acercarse, y una ligera sonrisa se dibujó en los labios del moribundo. Aquella presencia, sencilla y, sin embargo, tan poderosa, parecía haber detenido el tiempo. El viejo perro posó una pata en el borde de la cama, como diciendo: «Estoy aquí». El Papa extendió la mano, y el hocico de Estrabón fue a rozarla, buscando el calor de un contacto familiar. En ese gesto no hubo palabras, sino una promesa tácita: quedarse hasta el final. Bergoglio cerró los ojos y, con el último suspiro, pronunció un único deseo: «No lo dejen volver a la calle. Prométanme que siempre tendrá un hogar». Una figura tras las cortinas se adelantó con la voz entrecortada: «Lo prometemos, Santo Padre». Y pocos instantes después, el corazón se detuvo. El luto se extendió por el mundo. Noticieros, redes sociales, capitales de duelo. Pero en la plaza de San Pedro, entre banderas a media asta y campanas comedidas, había una ausencia y una presencia. La ausencia era la del Santo Padre. La presencia, un perro que permanecía acuclillado junto a la cama vacía, sin comer, sin desear otra cosa que la cercanía de aquel hombre. Los cardenales, conmovidos, permitieron que Estrabón permaneciera allí durante horas, preguntándose cómo podrían aliviar el dolor de un animal que había amado sin pedir nada a cambio. Cuando el féretro de madera de cerezo fue descendido a la cripta vaticana, fue él quien dio un paso adelante, tras el cortejo silencioso. Nadie lo guió, nadie lo obligó. Estrabón caminó con la calma de quien tiene una sola misión: llevar el recuerdo de un amigo fiel. En los rostros de quienes lo contemplaban, había la certeza de que aquel era el tributo más elocuente. Al día siguiente, los jardines del Vaticano recuperaron su habitual tranquilidad. Los peregrinos regresaban a pasear entre las rosas, ignorantes de la historia silenciosa que había roto el corazón de un perro. Pero junto al olivo, bajo su dosel de hojas, Estrabón seguía velando. Los guardianes de la memoria, obispos y asistentes, habían preparado un pequeño lecho de mantas y uno de ellos se había encargado de llenar un cuenco con agua fresca. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. El dolor, incluso en los animales, exige respeto. En silencio, muchos dejaban una flor junto a la valla, un gesto tan simple como el que aquellos dos amigos, un hombre y un perro, habían enseñado. El amor no necesita palabras. Con el tiempo, Estrabón se convirtió en un guardián discreto. Las autoridades vaticanas, por última voluntad del Papa, decidieron que permanecería para siempre en esos jardines, cuidado como parte del legado de Francisco. Se le destinó un área verde frente al banco preferido del pontífice, donde se colocó una pequeña placa de bronce con la inscripción: «Aquí se sentaban». Uno hablaba a millones, el otro escuchaba en silencio. Así, entre parterres floridos y senderos de piedra clara, el recuerdo de aquella amistad se volvió leyenda. No en los libros de historia, sino en los corazones de quienes pasaban por allí. Cada vez que un visitante se detenía,
alguien relataba la historia del Papa Francisco y del perro de ojos profundos, nacido de un «está bien» argentino y convertido en símbolo de un amor que trasciende títulos y fronteras. Hoy, bajo la misma olivera, Estrabón reposa a la sombra de la cúpula de San Pedro. A veces alza la mirada al cielo, como a la espera de una llamada nunca olvidada. A su alrededor, los obispos se turnan para hacerle pequeños gestos de cuidado. Una galleta casera, un «buenos días» susurrado. No es un huésped, sino parte de una historia que sigue hablando. En un mundo repleto de palabras y proclamas, el mensaje más claro llegó de un hombre moribundo y de su perro, guardián silencioso de toda emoción. Estrabón permanece allí para atestiguar que el verdadero poder reside en la fidelidad, en la sencillez de un gesto de cariño. Y quien pasea bajo los cipreses quizá aún lo escucha decir «¿Estás bien?», una pregunta que encierra toda la ternura de un vínculo sin fin. Al día siguiente del funeral, mientras desmontaban las últimas casetas llenas de velas y los peregrinos abandonaban en silencio la plaza, en el patio vaticano, la vida intentaba retomar su ritmo. Pero para Estrabón, nada volvería a ser igual. Su compañero de paseos ya no estaba a su lado. Las puertas del Vaticano se abrían cada mañana con la misma calma, pero él seguía acurrucado bajo la olivera, como esperando un regreso. Fueron los mismos obispos quienes comprendieron que ese perro no podía quedar en la incertidumbre. Monseñor de Luca, el ceremoniero, mandó traer una manta suave junto al tronco del árbol. Monseñor Dubois llenó el cuenco con pienso recomendado por un veterinario de confianza. Y fue la hermana Teresa quien, con un gesto tierno, acarició la cabeza de Estrabón, susurrándole que ya formaba parte de aquella familia de fe. Si esta historia te ha gustado, deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte otros vídeos como este. Comparte tu opinión en los comentarios. Tenemos curiosidad por saber qué piensas. Hasta pronto. Amén por el Papa Francisco en los comentarios.